que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos empezando el análisis. Estamos con Melissa Jofré, estamos con el señor Fabián Gualman y vamos a estar hablando de lo que está aconteciendo. Y básicamente le voy a preguntar primero el saludo para ambos. ¿Cómo le va, Gualman? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Méndez? Buenas tardes, un gusto estar este viernes aquí anticipando un fin de semana. Ya empiezo a sentirlo en los pies, mis bolsillos también lo saben, es viernes y estamos todos muy contentos. Bueno, ahí estamos. Ella es Melissa Jofré. Meli, ¿cómo te va? Hola, Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sí, preparándonos para lo que se avecina, una semana, volvemos a tener una semana de comisiones seguramente en los próximos días. Se ha postergado la intención que había de llevar adelante una sesión antes del 15 de septiembre. Bueno, justamente el viernes que viene, el 15 de septiembre, sí, es la fecha límite que tiene el Poder Ejecutivo para presentar el presupuesto. Sabemos que ese proyecto de ley en años electorales no se comienza a tratar urgentemente, pero sí va a tener que enviarse. Lo que pasa que me parece, es un temazo ese que introducís, me parece bárbaro. Pero primero algo que el señor Martín Di Natale, un muy respetado colega, viene insistiendo desde ayer. Martín dice que hay sesión el próximo 19, creo que es, ¿no? Dice que hay sesión. Es la fecha tentativa. Sí. Primero yo lo que pasa es que le dije, che, Martín, le digo, mirá que estuve hablando con otros colegas, me dice, yo hablé, dice, con la fuente que corresponde, hay sesión el próximo 19 y hablan de 4 proyectos. Por eso sí, los quería consultor. Los 4 proyectos los venimos manejando hace rato, universidades. El otro es GNL. GNL, el otro es licencias y el cuarto era... bueno, no importa. Sí. Pero, licencia me dijeron a mí que no, pero dale, no importa. Pero puede ¿A ser, vos te dijeron ser. que no? Por eso. Me hablaron de GNL y me hablaron de universidades. Pero GNL no tiene dictamen todavía. Claro, no tiene dictamen. ¿Viste? Por eso, bueno. Ahí está. Pero lo que yo te quiero agregar sí, a lo que decía recién Meli con respecto al tema del presupuesto, porque ayer en un reportaje que le hicieron a la televisión pública al ministro de Economía, el candidato Sergio Massa, se refirió a ese tema, le volvieron a preguntar, no solamente ayer, sino creo que en los días anteriores, sobre la cuestión de la disminución del déficit fiscal, y volvió a insistir con el 4,9% que no decidió el gobierno el presupuesto del año pasado cuando no le aceptaron que se derogaran determinadas exenciones. Porque de lo que se viene hablando es justamente, él plantea el llegar al déficit cero, ya lo dijo el día 12 de agosto, antes de las elecciones, para el año próximo, y la postura para este presupuesto será la misma, de dar de baja a muchísimas de esas exenciones que, por ejemplo, tienen, entre otros lugares, titulares de compañías, presidentes de empresas que de alguna manera pueden, por elusión fiscal en este caso y por algo que los ampara, no pagar ganancias como el resto de los mortales que suponen el importe. Sí, no, porque él plantea el tema de que tal vez llegue un proyecto antes de fin de año para bajar ganancias, efectivamente. Pero yo creo que el tema del presupuesto, porque ¿sabés qué? El presupuesto, creo, me puedo equivocar, que va a ser parte de la campaña. Sí, porque vamos a estar mirando, la verdad, es un el presupuesto oficial. Es un programa de gobierno. Exactamente. Es el plan de gobierno. No, y además hay mucha chicana de la oposición. Hoy en redes veía respecto de también esto que dijo Sergio Massa sobre el impuesto a las ganancias. Claro, que lo estaba trabajando hoy a la mañana. Sí. Exactamente, que dijo que si era presidente lo iba a eliminar, pero que quizás lo hacía antes. Claro, no, y entonces ya la oposición le empezó a pedir ¿qué vas a hacer? ¿Con qué recursos
recursos vas a sustentar lo que estás perdiendo. Claro, eso seguro, pero ya la oposición le empezó a pedir que mande el proyecto, que mande el proyecto, que mande el proyecto. Así que no va a ser una discusión tampoco que va a estar exenta de... para nada. Y otra cuestión que antes quedaba en el fondo de la historia, pero que ahora va a tener mucha actualidad, es que la candidata a vice de Milei, Victoria Villarruel, está planteando una recomposición muy importante del presupuesto de defensa. Presupuesto de defensa que se viene mejorando a partir de que asumió en el año 2019, si mal no recuerdo, era Agustín Rossi, dijo, mirá, voy a defensa, pero hay un grave problema presupuestario, subime, creo que 0,25. No, el FONDEF al margen, pero igualmente este año hubo una recomposición muy importante de los salarios. Pero bueno, este es un tema, ¿no? Porque lo que pasa es que ahí tenés que analizar a qué sectores está hablando Victoria Villarruel. No, ya sé, pero eso está clarísimo. Pero ya sé, pero estas cuestiones, vos decís, mira, yo fortalezco defensa, bueno, ¿a quién le saco? La abrazada, la manta corta. Bueno, exactamente, bueno, por eso te digo, me parece que hay un montón de... Y Juntos por el Cambio, bueno, desde Melconian para abajo van a estar mirando el presupuesto, claro. Seguramente, sí. Lo que obviamente no va a pasar es que haya una discusión con vistas a que se apruebe. Eso no va a suceder porque eso seguramente va a pasar después del 10 de diciembre según qué gobierno... Está bien, está bien. Esto, lo que vos decís es que, mira, va a ser imposible aprobar este presupuesto antes de que tengamos presidente electo, asumido, o presidenta. Yo considero que sí, salvo dependiendo quién gane, en realidad. Dependiendo quién gane. Ayúdame, ¿cuándo se estuvieron aprobando otros presupuestos? Por ejemplo, cuando asumió Fernández se aprobó... No, cuando asumió Fernández no hubo presupuesto. Se planteó un año después. Se prorrogó. Sí, se prorrogó. ¿No lo envió Cambiemos? No lo envió el Frente de Todos. Porque tiene que asumir... Bueno, pero... O sea, lo había enviado Cambiemos, pero el Frente de Todos no tomó ese presupuesto. Después prorrogó el de 2019. En 2020... Vino la pandemia. El 2020 fue el que aprobaron, el 2021 no se aprobó y el 2022 se aprobó. Exactamente. O sea, de los 4 años tuvo dos presupuestos. Dos presupuestos, claro. Uno porque no... No, lo que no tengo claro es lo que debe ser como vos decís. El tema es que cuando cambia la gestión de gobierno, el gobierno nuevo se hace un presupuesto propio. Digo, quiero recordar, cuando arrancó Macri, deben haber desechado el presupuesto de Cristina, hicieron uno nuevo y se aprueba después del 10 de diciembre, con el ejercicio del nuevo mandatario. Sí, igual hay que tener en cuenta, esto Melissa también lo debe saber bastante bien, algunos reacomodamientos que se están produciendo en la Cámara en función de los nuevos liderazgos. Sí, claro, totalmente. O sea, en ese sentido, dentro del radicalismo hay algún tipo de alejamiento. Bueno, ayer se vio, por ejemplo, en la legislatura porteña, ¿no? ¿Qué pasó? Esta semana, el bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura porteña creo que tiene 11 partidos, si mal no recuerdo. Le corresponde al ex ministro de Seguridad, actual legislador Martín Ocampo, estar sentado al lado de, el marido de Pampita Ardoaín. Sí. Moritán. García Moritán. Exactamente. Un lío barbo, una discusión muy fuerte. Exactamente. Entonces, ahora caigo. Cuando dijo Walman, yo también digo el marido de Pampita. Bueno, no importa. No, por eso. Bueno, no importa. Dale. Bueno, el diputado Ocampo hablando contra el acto de la legislatura con un cartel que decía nunca más. No, claro. Y García Moritán, serio, sin hacer ninguna mueca. Porque es del sector del diputado López Murphy, que reivindica lo mismo que Patricia Villarruel. Entonces, ese tipo de discusiones que por ahí... Bueno, lo que está pasando acá en el Senado con el tema de la renta temporaria. Pero volviendo a eso, al radicalismo, esta semana tuvimos una comisión presidida por un radical, Facundo Manes, la presencia de Facundo Manes y de Dania Tabela, los únicos diputados de Juntos por el Cambio que estuvieron y que se mostraron, con discursos completamente a favor y fuertes del plan de ciencia 2030. Mientras tanto, algunos diputados tuiteando, después se borró algún tuit por allí de una diputada del PRO. Y tenés también a la UCR del otro lado, en el Senado, que consensuó una ley de alquileres temporarios con el oficialismo. A partir de allí se arma un revuelo en Juntos por el Cambio. La propia Patricia Bullrich sale a quejarse y
bueno, tuvo que salir en las últimas horas del radicalismo, sí ahí a desmentir Sí. de que vayan a consensuar Bueno, Un algo dictamen para la un semana que dictamen de viene. la reforma Igual de ley de ayer nos alquileres. escuchaba en off alguno de esos legisladores cuando estaba Sí, a trabajando ver. la comisión. Así que ahí, y les- Bueno. hay lío, o sea, hay división entre Yo los tengo- por radicales supuesto. mismos. Sí, claro. Yo tengo un debate hace 2 semanas con una gran colega que es María Caferata. No, en el siguiente sentido, claro, porque hablamos de la creación de universidades. Y el oficialismo está, como siempre, pobre en materia de números, va a tener que remar para los 129. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo pregunto, ya en la oportunidad anterior, el oficialismo pensó que parte de Evolución podía Iba a acompañar y participar. eso no sucedió. Mm. Ahora yo preguntaba, ¿qué va a suceder? ¿Va a suceder lo mismo? Yo digo, mirá, no creo que antes de las elecciones haya algún quiebre. No creo que por un tema parlamentario haya como un cisma dentro de Juntos por el Cambio. Y María, con perspicacia, me dice, bueno, Pato, a lo mejor están cansados y justamente se portan de determinada manera porque está la cuestión muy quebrada. Pero vos Y sabés tiene razón que también, sí, es una sí. mirada lógica. Y ya hay discursos de algunos... El de Manes el otro día diciendo no podemos ir a hablar en la televisión y hacer vociferar, dijo en voz alta, acerca del consenso y cuando tenemos la posibilidad de llevarlo adelante aquí en la Cámara de Diputados, no lo hacemos. Muy enojado. Bueno, a ver, acá no hay ruptura en este bloque por ahora, 16 y exactamente y 14 minutos ya. Vamos con nuestra compañera Sofía Raimundes. Hola Sofi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y saludo también a Meli allá en el piso y a Fabián. Les cuento que estamos compartiendo con ustedes los recorridos que hacemos en las diferentes instalaciones del Palacio Legislativo, también de los diferentes anexos de la Cámara de Diputados y en esta oportunidad estamos en el anexo H de la Cámara en una sala muy acogedora realmente porque nos recibieron 2 personas muy importantes para la formación de las capacitaciones en materia de género. Ya se las presento. Estamos con Chantal Stevens, que es la jefa del Departamento de Diversidad Sexual y Géneros de la HCDN, y también estamos con Paula Ginés, que es la coordinadora de la Escuela de Educación y Cuidados de APL, porque se presentó el Manual de Educación Sexual Integral para todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la Cámara. Bueno, ¿en qué consiste la presentación de este manual y cómo fue el armado, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo? Gracias, obviamente, por su tiempo. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, saludos a todos en el piso. Bueno, gracias ante todo por el espacio para hablar de estos temas. Siempre es importante que nos demos un momento para reflexionar acerca de las cuestiones de género. Y en este caso, bueno, estamos trayendo una herramienta que tiene muy reciente creación, que fue un producto articulado entre varias áreas de la Cámara que nos pusimos de acuerdo y aunamos esfuerzos para generar esta guía de educación sexual integral que se armó entre el Observatorio de Familias y Juventudes, la Dirección General de Igualdad, el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual y la Escuela Infantil El Gato Garabato. Y bueno, en realidad con esta guía lo que buscamos es promover el cumplimiento de una ley fundamental, que es la Ley sobre Educación Sexual Integral, y promover valores ya desde las infancias de conocimiento y valoración de los cuerpos y de sus diferencias, la promoción de vínculos y lazos afectivos libres de discriminación y de violencia, la igualdad de género en general, promover la igualdad y también abrazar la diversidad de género en todas sus expresiones con las distintas identidades de género y orientaciones sexuales de las personas. Chantal. Muchas veces nos encontramos con... Sí. No, termina, dale. No, que te decía que muchas veces nos encontramos con personas que sentimos que, y hoy lo vemos asiduamente en los canales entre los candidatos y demás, que decimos cuán bien haría una formación en género para estas personas y nosotros la estamos promoviendo desde la primera infancia, como nos ordena la ley, para que puedan crecer con relaciones saludables y libres de violencia y discriminación. Por eso, no, lo que yo pregunto es... ¿Cómo es el tratamiento de estas cuestiones o qué es lo que pasa con estos temas en todo el mundo laboral privado y en el mundo informal del trabajo? Porque coincido con vos que esto habría que multiplicarlo
pero me parece que es como un terreno más árido el mundo laboral privado para este tipo de temas, ¿o no? Sí, puede ser, efectivamente lo es. Yo creo que cada vez, o hay en general, hay tiempos y marcos y gobiernos que promueven en general el tratamiento de determinadas temáticas. Y hay otros momentos en que se obturan de la discusión pública. En particular, como te decía, esta ley está pensada para los espacios educativos desde la niñez. Entonces, digamos, las escuelas públicas, las escuelas tanto de gestión estatal como de gestión privada, pueden en la actualidad y llevan adelante más o menos, mejor o peor, programas de educación sexual integral, lo que da una oportunidad de igualar, ¿no? Desde esa función clave que tiene el Estado, que es de tratar de generar comienzos más equitativos. Paula, ¿vos me podés ayudar en este sentido? Bueno, eso en particular yo quería aclarar que sí soy coordinadora, es la Escuela Sindical de Cuidados de APL, que depende de la Secretaría de Capacitación y Educación para el Trabajo de APL. Nosotros generamos este espacio, esta escuela de cuidados, justamente pensando en los cuidados de los trabajadores y las trabajadoras, y esta guía se presenta en el marco de la Escuela de Cuidado como con otros temas que hemos trabajado, justamente por esto que decía Chantal, porque nos atraviesa, vos preguntabas en el sector privado estos temas, esto es una ley que atraviesa a cualquier persona trabajadora, esté en el sector público o privado, que tenga niños, que tenga sobrinos, que tenga vecinos. Nosotros solemos decir, y en la presentación dijimos que la ESI salva vidas, realmente salva vidas, porque justamente fomenta los cuidados del cuerpo, tiene distintos ejes de acuerdo a las edades, la aplicación de estos ejes, y nos parecía muy interesante desde el sindicato, desde este espacio sindical. Nosotros pensamos que los sindicatos, digamos, sin saberlo y sin estar el tema de cuidado sobre el tapete, sobre la mesa, están creados y desde las distintas áreas para cuidar a los trabajadores y trabajadoras. Y la Ley de Educación Sexual Integral no está al costado de esto. Claro. Entonces, en este sentido, me parece que trasciende el sector privado o público, sino que es un tema que tiene que estar sobre la mesa y en debate. Coincido. Lo único que yo decía es que me parece que a veces, como acá hay puesto mucho empeño, a veces en el sector privado, a lo mejor la cuestión marcha a otra velocidad, pero coincido que esto tiene que atravesar igualmente lo público y lo privado, por supuesto. Pregúnteme, Meli, a ver. ¿Qué tal? Y en definitiva... hola. Sí. No, sí, está bien. En definitiva quería comentar que es un derecho que para ejercerlo debemos conocerlo. Y en este sentido esta guía para trabajadores y trabajadoras es la importancia de esta guía. Y bueno, repito, desde APL, a través del secretario de capacitación que da este lugar, Fredes Castro, a través de las chicas que la generan, de todas las direcciones y que la promueven, creemos que es necesario que todos, todas y todes conozcamos estos derechos, porque si no, no hay posibilidad de ejercerlos. Cuando vienen con estos discursos de vamos a sacar la ESI porque es adoctrinamiento, ahí es donde nos debemos dar espacios para reflexionar, y en este sentido creo que hicimos esta presentación con una amplia convocatoria. ¿Qué tal? Para cualquiera de ambas la pregunta, la que quiera responder, soy Melissa Jofré. Preguntarles porque, bueno, entiendo que alcanza, obviamente sí, a los trabajadores del Congreso, y en su momento en otro tema, como fue la ley Micaela, cuando se hizo la capacitación, en el caso de lo que son los legisladores y autoridades de la casa, bueno, estaba a cargo, digamos, del Ministerio de Mujeres. En este caso, ¿se puede llegar de alguna manera a los despachos de los legisladores con este manual, con esta capacitación que se está haciendo sobre ESI? Desde ya, mira, también esta guía forma parte de los materiales que en general se le otorgan a los diputados y las diputadas cuando ingresan a trabajar a la Cámara. Así que bien. Sí, buscamos justamente que tenga una amplísima difusión para que, como decía Paula, todos, todas, todes conozcamos nuestros derechos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián Gualman, también para cualquiera de las dos. En estos momentos el que está en debate fuerte, inclusive aquí ha habido algún tipo de observación de parte
de Peque era el hecho de que no se esté trabajando demasiado en los temas vinculados a la agenda feminista en la campaña. ¿Por qué? Una vez más, una explicación para la audiencia de Diputados TV. Es un derecho y la escuela, o en este caso el lugar donde uno trabaja, tiene que enseñar de alguna manera cuáles son las incumbencias que tiene el Estado llevando adelante toda la plataforma de la ESI. Mira, nosotras siempre decimos que en general la violencia por motivos de género se basa fundamentalmente en relaciones de desigualdad. Y creemos que para cambiar las relaciones de desigualdad que habilitan situaciones de violencias es fundamental la capacitación, la sensibilización, la prevención y la promoción fundamentalmente de otros vínculos. Es de esa manera que nosotros creemos que desde la primera infancia tenemos que generar un núcleo de conocimientos que proponga a niños, niñas, niñes otras cuestiones. Estábamos acostumbradas a que los niños tenían que usar determinados colores y las niñas otros, los niños tenían que jugar con determinados juguetes y las niñas con otros. Y había muchos supuestos que se van reproduciendo a través de las instituciones que tienen un rol clave en esta reproducción de desigualdades, ¿no? Porque junto con la habilitación de distintos tipos de juegos y distintos conocimientos y saberes, va también la expectativa de roles a cumplir y a desempeñar el día de mañana en la sociedad. Y eso es lo que después pone ciertos techos a la participación de las mujeres y las diversidades, por ejemplo. Entonces, todo este trabajo de sensibilizar desde los primeros años de vida, obviamente que con contenidos acordes a cada edad, pero el respeto por el propio cuerpo, el escuchar los propios deseos y las propias ganas, el no aceptar imposiciones, el no aceptar hablar y comentar sobre los cuerpos, sobre los estilos, los gustos y preferencias de otras personas, son valores claves que queremos para tener una sociedad democrática, plural y donde todos y todas tengamos un espacio. Un ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Con relaciones más saludables. Y esto es a lo que apuntamos también, ¿no? Perfecto. Bueno, Sofía, vos estás ahí. ¿Hay alguna consulta más, Sofi? Si no, vos disponés. Como quieras. Sí, para cerrar, Chantal, sí, un último tema. Sí. No, yo quería agregar una cosita más, y es que a veces es difícil estimar el impacto de políticas o medidas como estas, pero hace poquito el Ministerio Público Fiscal de la ciudad pudo determinar en una publicación que de las entrevistas realizadas a niñeces que habían sufrido abusos sexuales, el 80%, alrededor del 80%, pudo ponerlo en palabras y visibilizar esa situación que habían padecido gracias a la educación sexual. O sea, pudo identificar esa situación de abuso de la que habían sido objeto gracias a este tipo de conocimientos y la habilitación de este tipo de espacios en las escuelas. Así que creemos que es una política fundamental, que la Cámara no podía estar ajena a eso. Por eso también queríamos que entre los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores pudieran tener estos materiales para sus familias. Perfecto, muchísimas gracias a las dos. Buenas tardes, y cualquier otra cuestión que tenga que ver con esto, nos estamos comunicando cuando lo deseen, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, les agradecemos entonces Chantal Stevens y Paula Ginés por este tiempo. Pato, nos veremos la próxima entonces. Muchas gracias, Sofía, hasta cualquier momento. Bueno, nosotros seguimos con el señor Waldman, con Melissa Joffre. Estábamos hablando de lo que puede pasar el próximo 19 con la convocatoria de una sesión donde a mí me dice Martín Di Natale, Pato, yo hablé con la persona que corresponde, me confirmó que hay sesión, porque a partir de que eso, Di Natale me dijo eso, yo estuve tratando de corroborarlo, pero había como mucha prudencia, y estamos acá con el tema de la agenda y estamos con el tema de la búsqueda. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Bueno, tengo lo que te dijo Martín. La intención, efectivamente, ¿viste? Es el día 19, temario, universidades. ¿Viste? Universidades. Ciencia, 2030.
Ah, esa, Ese sí. era el otro El que tema. nos olvidamos. Sí. GNL, ¿Viste? licencias. Quizás. Ah, tenemos razón. Va, Sí, yo hasta dije, ahora- yo dije hasta ahora. que licencia no, y ustedes tenían dudas por GNL. Sí, quizás A ver. ingrese también. Industria del calzado, Sí, sí. llamaron para para la dictaminar semana que el viene, que es miércoles. uno de los temas que yo voy a presentar aquí. Y trazabilidad de la pesca, el tema que plantea. Ya tiene dictamen. Porque Porque tiene ese dictamen. parece más fácil, ¿no? Digo, me parece menos Ese conflictivo. está con dictamen consensuado desde antes de las PASO. Claro. Pasa que no hubo sesión Ter- y quedó sin tratar. Claro, termino, como termina Dale, el a chat. Entre paréntesis, hay que ver si todo entra en una sola sesión. Claro. Apa. No, Ok. y lo Sí, otro... porque ya hay mucho- A ver, bueno, si ahora mucho estás tema hablando, acumulado. si ahora te pusiste a trabajar, Walman, y tenés información, a ver, díganme ambos, ¿cómo hace el oficialismo para llegar a 129? En el caso, a mí me parece que va a ser así, que los radicales de Evolución te digan, te queremos mucho, pero conseguí vos los 129. Sí, pero también tenés Bueno, El ahí interbloque ya hay federal. bloque, el interbloque claro, federal el ya. interbloque federal. Anoche volvió a mencionarlos Massa en Massa esta a los entrevista dos, que sí, vos a los decías de dos. la TV pública, Sí. mencionó a los dos que votaron Sí. en contra de la ley de alquileres, el Topo Sí. Rodríguez. Y Natalia. Y Natalia. Y Natalia de la De hecho, Sota. estuvieron juntos Fueron a en Brasil, Brasil. ¿no? en Brasil y estuvieron en el acto de la misa Sí. contra el agravio sí. de Milei al Papa. Sí. Allí, En Cacupé. en Cacupé, en la Villa 21-24. Allí me dijeron específicamente que sí, que están ya prácticamente del otro lado, digamos. También según cómo Y- definas el temario, la izquierda también da quórum. Claro. Por universidades da quórum. Ayer Pero hay que ver vemos- qué otro tema por metés, GNL claro. no. A ver, por te, ejemplo. te digo lo que nos Por dijo a zapatos nosotros. sí, por GNL no. Te digo lo que nos dijo Romina del Pla. Sí. Me dijo, primero, con nosotros no están hablando. Le pregunté, mirá, Romina, que ustedes son 4, se van a aferrar esos 4 asientos como locos. Dice, mira, primero no hablaron. Y segundo, nosotros vamos a dar quórum, daríamos quórum, en el hipotético caso que no tengamos diferencias con ninguno de los proyectos. Por ejemplo, ahí va la cuestión. Por eso se me había Bueno, enredado. es imposible que igual no ¿Sabés tengan- qué? Por ejemplo, dice, no vamos a acompañar el blanqueo, que no está el blanqueo. No está el acá. blanqueo. No. Pero no vamos a comer Yo el creo blanqueo. que GNL tampoco lo acompañan, entonces... GNL es el acuerdo con la empresa malaya, básicamente, ¿no? Inversiones malayas. No, en No. principio no, No. eso tiene que ver con cualquier Claro, no inversión. Bueno, ya es sé, de- claro. Pero la idea pero- es Es un régimen justamente. general. De hecho, Sí, yo pero- estuve el otro A día, ver. un dato Sí. no menor, en el Fórum Latinoamericano de Economistas, en el que Sí. volvió a hablar Milei. Sí. Uno de los primeros en hablar fue el asesor de Relaciones Exteriores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es a la postre nada más y nada menos que Martín Redrado. Claro, sí. Y uno de los temas que justamente Exactamente. trajo Martín Sí. Redrado fue que estuvo en el edificio que construyó el arquitecto César Pelli para Sí. Petronas en Malasia ¿Viste? Ah, ¿y? y dijo que estuvo reunido con el titular de Petronas Sí. y que están aguardando la definición de algunas herramientas Bueno. que, entre otras cosas, deberían incluir la posibilidad de la repatriación sin ningún tipo de cortapisas del 30% Sí. de las ganancias y con leyes de alguna manera que sean a largo plazo. De alguna manera también Redrado ha ido a entender como que tenía la llave Pero, para pará, ese bueno, para está. ese negocio. Pero lo que pasa, bueno, está bien, lo que pasa es que ¿por qué a mí un hombre del oficialismo me hablaba del GNL y lo asociaba particular? Son Sí, sí. inversiones Por que supuesto. pueden venir de cualquier sector. Son 50.000 millones de dólares. Exactamente, pero ellos me dijeron, a mí, un hombre del oficialismo, me dice, mira, el tema de las inversiones malayas nos interesan particularmente porque son inversiones y producción estatal en Malasia. Claro. No es una empresa privada. Entonces, De dice, Estado a Estado. vos podés aceptar inversiones privadas, pero si te viene una empresa estatal, el nivel de comunicación que tenés de la empresa estatal de ellos con la tuya, dice, tenés elementos comunes que a veces no tenés en el sector privado. Por eso ellos priorizaban el tema de Malasia. Y después vino efectivamente la declaración que hizo Martín Redrado. Sí. Picante igual la pasa? discusión en energía después de lo que Lo acaba que va de a pasar pasar hoy, hoy. sí, totalmente. Y cómo ya están todos también. Bueno, saliendo aclarémosle a la de- audiencia Sí, cuente, a ver. entonces. El fallo adverso que Claro, hubo los por la 16.000 millones, sí. Exactamente, Sí, por claro. la expropiación de YPF.
Bueno, ya está la oposición también recordando a algunos de cómo votaron, Sí, ¿no? algunos tratando de salvar los trapitos, digamos, ¿no? Algún diputado de la oposición diciendo voté esto Sí. no lo voté. Y desde el oficialismo recordando, bueno, si nosotros no tenemos que hacer cargo de los 16.000 millones, ustedes háganse cargo de los 46.000 millones de la deuda externa. Sí. Que la tomaron en 5 minutos y no pasaron por el Congreso. Y si Parece- lo dijo en un tuit No, respondiendo también a Patricia Juliana, Bullrich. Juliana Di Tulio también. Juliana Di Claro. Tulio también. Está. Esto tiene que ver con la sanción por lo que fue la estatización de YPF, ¿no? Es así. Sí, Claro. Lo porque- que pasa es que te digo, ahora te digo Sí, una cosa, sí. estoy asomándome a el tema, hay muchos detalles que no conozco, pero me parece que esa estatización, que ahora es castigada con esta multa enorme, me parece que tiene un costado que es el siguiente, que no está dicho. Si vos no hubieses estatizado, no hubieses podido invertir después con Chevron y avanzar con nada, Vaca Muerta. absolutamente nada. ¿Eh? No, justamente es lo que Claro, recalca el claro, oficialismo. claro, es lo- exactamente. Vos le preguntás a Claro. cualquiera del oficialismo sobre, Exactamente. porque en realidad Claro. la deuda a la que apuntaba el gobierno, que ya Claro. salió hoy Cerruti diciendo que la va a apelar el presidente Alberto Sí. Fernández, es que era una deuda de 5.000 millones de dólares. Claro. Y esto la triplica y supera. Bien, Estamos sí. hablando de 16.000 millones de dólares. Bueno, así que entonces estamos para el 19 con una sesión donde, de todas maneras, a mí me dice usted, me dice el interbloque federal. Son 2 los interbloques federal, no sé cuántos, puede ser que vengan más, pero digo... No, son son 8. Sí, pero En sí, total. ya sé. Pero Son sí, 8 y sí. 118, No, pero tenés los pero 126. no, pero acá estamos hablando de Natalia de la Sota y de el Topo Rodríguez. Y los otros... Claro. Bueno, los Entiendo, misioneros... te Los entiendo. misioneros perdóname, Schiaretti No, y... los misioneros no están Ah, ahí. no, Bueno, los no, misioneros pero no, perdóname, no creo, Los socialistas No. y los cordobeses. Randazzo y los socialistas y los otros cordobeses. Por eso te digo, acá tenés 118. Podés buscar, tenés que buscar Río Negrino, Misionero, 2 de acá. Si tratás GNL, tenés a Figueroa. Claro, por eso digo, vas a tener que... Igual la va a tener que remar, pero, No, claro. pero está más cerca, digamos, creo que hace un tiempo con... Tiene muy variados, muy hay que muy ver que variados no hablamos son de los Graciela proyectos que hay, Camaño, en realidad, no para hablamos de tratar. Graciela Camaño. No, por eso, que ahora, vota- perdóname, te hago una consulta, Melissa. ¿Vos creés que, por ejemplo, porque les interesa particularmente a los radicales de Evolución, tienen 2 universidades que Sí. son de ella? Sí. Digo, se van a sentar después, pero yo no, la verdad, yo no creo que haya tanto lío para que se sienten antes de tener el quórum, me parece. Como tanto. Claro, Claro, que digo. esté tan, que Que está está tan divorciado. roto para que Que estén tan divorciados. no. nosotros ayudamos al quórum del oficialismo cuando estamos en No, los últimos menos 100 antes, metros menos de las antes de elecciones. octubre. Claro. Está complicado en ese Coincido, sentido. por eso No te quiere digo. decir que no lo esté, No, coincido, pero sino tenemos la de misma la imagen mirada. que hay que Y dar. en el de medio la- tenés 2 elecciones, recordemos Yo tenía mis dudas, pero porque María, con mucha perspicacia, repito, María me decía, bueno, mirá que la bronca que hay, porque efectivamente lo dejaron completamente al margen a Lustó en Capital, después que Sí, sacó el sí. 48% de los votos. Dice, así Ni que la a lo mejor vice le pusieron. alguna jugada hacen. Y la verdad que es lógico, pero yo no creo, me parece que Germán Martínez y Emma van a tener que buscar, donde siempre tienen que buscar, que es arduo, ¿no? Pero bueno. Sí. Que bueno, la Sí, tarea. es Sí, algo claro. y no, hablando un poco de lo que estábamos al principio, va a ser después del 22 de octubre muy interesante ver ahí sí cómo se va Pero a mover el coincido, Congreso. claro, Sí, yo claro, coincido con absoluto. vos. ¿Qué leyes sí. se van a apurar? Sí. Bueno, ahí va a quedar, en realidad el 22 de octubre queda definido cómo va a ser el nuevo Congreso. Totalmente, el después claro. el del 10 de diciembre, ¿no? Ahí ya vamos a saber con números exactos. Y además el 22 de quiénes octubre, entran. totalmente, digo, que hay 2 escenarios, además. Digo, Sí. a ver, o 3, digo, imagínate que uno de los que integra, que llega al balotaje es el sector libertario. Pero digo, si la que no entra es Bullrich, es un debate enorme. Olvidate. Yo creo que es un Roberto. debate. Otra de las cosas. Bueno, y si no entra el oficialismo, también tenés debate en el oficialismo. Otra de las cosas de estos mensajes que Sí. te digo que se están dando, bueno, una propia diputada del PRO ya habló de que tengamos un trabajo ágil para sacar ¿Quién dijo eso? proyectos. Victoria Morales Borleri. Ah, Tengamos bueno, un trabajo ágil fue la que para estuvo el otro sacar día en- proyectos porque ganamos muchos derechos en este tiempo, lo dijo en la Comisión de Discapacidad,
y en la comisión del defensor del niño. Fue la que estuvo el otro día en la misa. Está, exactamente. Claro, Es ella es muy papista, ligada a la papista, iglesia, sí, sí. efectivamente. Más papista Bueno, que el Papa. ahora una nota muy interesante, presentación, y hablamos con la diputada Carla Carrizo de Evolución Radical. Presentación, estamos con ella. Ahí está Carla Carrizo, diputada. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Muy contentos de escucharlo, los estaba escuchando atentamente. Como siempre. Bueno, Bueno, entonces ya puede contestar. sí, sí. Nosotros, la Esa es verdad, otra historia. lo único que nos importa de Carrizo es que la opinión sobre cómo jugó Messi ayer. Así que lo otro es... Bueno, no. Muy bien, muy bien. No, Carla, primera pregunta. La verdad, el tema universitario le ocupa particularmente, le interesa particularmente a Evolución. Si no me equivoco, 2 de las universidades son propuestas por gente de Evolución. Y la otra vez, el oficialismo imaginaba que a lo mejor Evolución podía ayudar con el quórum y no pasó. Ahora otra vez para la sesión del 19 estamos en la misma, está rasguñando votos el oficialismo. ¿Ustedes, qué pasa con ustedes? Si hay 129 se sientan, si no, no. ¿Cómo es la cuestión en ese aspecto puntual del quórum para universidades? Bueno, este es un tema que lo está liderando la diputada Dania Tabela en educación, porque como sabemos ella viene de ese sector, ha tenido a su cargo y, digamos, ha sido funcionaria durante el gobierno de Cambiemos en el área de universidad y además ha formado parte, ahora terminó con su, renunció cuando asumió como diputada, como vicerrectora de varias universidades. ¿Cuál es la posición de Evolución? Nosotros estamos a favor de la creación de universidades públicas, pero que sean proyectos sustentables y que cumplan con la Ley Nacional de Educación Superior para crear y mantener las universidades. En ese punto creo que nosotros somos siempre muy claros. El tema es que el oficialismo también tiene que ser, me parece a mí, sensato y profesional para ver cuántas universidades se crean. Porque no todas son necesarias ni tienen un estudio, diríamos, de factibilidad, porque para poder crear una universidad hay 2 atributos muy específicos que exige la Ley Nacional de Educación, que es que haya un estudio, un proyecto, que ese proyecto esté aprobado por el Consejo de Rectores, en fin. Hay una serie de dispositivos. Entonces, a mí me parece que acá lo que importa es la calidad más que la cantidad. Siempre uno es deseable tener la universidad cerca, digamos, de la ciudad, pero tampoco que las universidades se aprueben. Crear un proyecto universitario es fácil, lo difícil es sostener un proyecto universitario competitivo. Y eso es una inversión, y una inversión en educación no es una inversión fácil, porque lo que uno pone en la educación superior a veces se lo quita a la educación secundaria, Totalmente. a veces se lo quita a la educación primaria. Entonces, incluso a veces dentro del universo de gente que defiende la educación, no siempre están de acuerdo en qué lo quieren invertir, porque cada uno defiende su propio sector. Nosotros desde el radicalismo de Evolución tenemos una estrategia clara a favor de la creación de universidades cuando esas universidades que se crean tienen sustentabilidad. Y estamos defendiendo en particular 2. Una la de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, y otro es una universidad específica en Saladillo, creo que tiene que ver con agroindustria. Después hay muchas universidades en el conurbano y ese es un tema que en realidad atraviesa también una tensión dentro de la oferta de universidades que está creando el oficialismo y el resto de las universidades. Porque cuando se crean mucho en el conurbano, ahí viene un poco el tema del resto de las provincias. Así que yo creo que ahí hay un debate interno dentro del Frente de Todos que no tiene que ver, de hecho les faltan un par de votos para tener un poco un quórum en un tema en donde la discusión no es universidades sí o no, sino si los proyectos son sustentables, están hechos para durar y cuál es la equidad un poquito provincial y territorial. Perdóname, cuando decís sustentable, Ana Carla, cuando decís sustentable, ¿es un tema económico? ¿Qué es lo que mide la sustentabilidad? ¿La economía, la plata, los recursos? La cantidad, no tanto como inversión, pero digamos, tiene que tener calidad académica eso. Entonces, ¿cuál es la orientación? La idea es básicamente no duplicar carreras. Por ejemplo, una de las universidades de reciente creación, que siempre la tiene de modelo justamente la diputada Dania Tabela, es la de San Antonio de Areco, que es una universidad pequeña, es una universidad pública, pero tiene mucha excelencia porque está focalizada en cierto tipo de oferta académica que no compite
con la oferta académica de otras universidades que Claro. están en Pilar, que no es geográficamente distante, No, pero que claro. tienen ofertas académicas que crean oficios con alta profesionalización muy específicos. Y ha habido universidades, y hay universidades de altísimo prestigio. La Universidad Regional Sarmiento, por ejemplo, que fue una de las que primero se creó, Sí. es una de las universidades que no tiene una magnitud como la UBA, y sin embargo es sumamente competitiva en términos de proyectos internacionales. Creo que lidera básicamente en Mirá ciertas vos. gamas de academia. Entonces, eso es un proyecto académico universitario sustentable, porque uno tiene que tener un staff y una burocracia Sí, académica claro. de prestigio. Sí. Si no, tenemos mucha inclusión, pero no tenemos la misma democratización, Totalmente. la misma calidad. ¿Y hay Sí, alguna, hay Eso es un alguna poco de lo las... que está en discusión. Esperemos que se pueda resolver y que no creemos números, sino proyectos que duren en el tiempo, proyectos universitarios sustentables. Vamos. Dale, dale. Bueno, ¿qué tal, diputada? ¿Cómo está? Melissa Jofre la saluda. La quería consultar porque esta semana hubo un par de reuniones de comisiones en las que estuvo participando, Sí. algunas como integrante, otras no. Estuvo en discapacidad, me parece, ¿no? Estuvo en Sí. discapacidad que no la integra, Exacto. pero sí se trató un proyecto y se sacó dictamen de un proyecto que tiene que ver con este sello de equidad laboral para empresas que promuevan el empleo a personas con discapacidad. Todavía le falta un paso, ¿no? Le falta Exacto. alguna comisión. Nos falta 2 pasitos, así que les agradecemos siempre porque ustedes son los principales aliados que nos ponen un poco esta agenda en el conocimiento público, porque en el Congreso también pasan cosas muy interesantes. Y yo quiero destacar el trabajo de la Comisión de Discapacidad, Sí. que está liderada por el diputado Di Giacomo, porque la verdad que ha sido una comisión que ha estado más allá de la grieta, de la fragmentación, y ha producido cambios que le atraviesan la vida a la gente, le hacen la vida más fácil. Como por ejemplo el certificado único de discapacidad, que a veces se tenía que renovar cuando uno tenía una discapacidad permanente, lo pudimos resolver. Y este proyecto, que también es interpartidario, se aprobó con unanimidad, es justamente empezar a tener al sector privado como aliado, que nosotros tenemos en el sector público, que la Argentina de alguna manera es pionera, y tiene un cupo del 4% para personas con discapacidad, Sí. que el Estado en sus 24, las provincias tienen que emplear. No se cumple, No. ha habido un informe de PIS que no se cumple y se cumple mal, porque los chicos y las chicas con discapacidad, los jóvenes cuando ingresan, o las personas que por ahí no son tan jóvenes, el Estado no las cuida con la capacitación, con la creación del oficio. Entonces a veces son los chicos de las fotocopias. El Congreso no es el caso, la verdad que tenemos que decir que tiene una política institucional muy fuerte porque ha hecho una capacitación, una inclusión. El Congreso diríamos que en eso tiene pisos de calidad muy fuertes. No ocurre así en otros ámbitos del Estado, de la administración, y a nivel provincial tampoco. Entonces necesitamos al sector privado como aliado. Y esto es un modelo de ONU que ha tenido muchísimo éxito, y lo que queremos es un poco, lo estamos haciendo también en trabajo infantil, en Misiones con la yerba mate. Las empresas como aliadas tenemos sellos de calidad, hacemos exenciones impositivas e incluso tenemos algunos incentivos para posicionarlos frente al crédito del Estado, de la banca pública, siempre y cuando empleen jóvenes con discapacidad. Y en el caso de la yerba mate, obviamente produzcan yerba mate sin trabajo infantil. ¿Por qué es importante el tema de los jóvenes con discapacidad? Son 640.000 chicos jóvenes de 17 a 29 años en Argentina. Parece poco, pero es como Mar de Plata. Perdóname, perdóname. Hay 640.000 chicos entre 17 y 29 con alguna discapacidad. Con alguna discapacidad, que sería el mercado laboral. Lo que pasa que tiene una tasa de desocupación enorme, Claro. una tasa de inactividad del 4%. Los jóvenes son los que más padecen este contexto, digamos, macro, que realmente conspira contra cualquier dinámica normal laboral y de estabilidad y etcétera, ¿no? Uno es pobre aún cuando tenga el trabajo, pero los jóvenes con discapacidad más. Así que bueno, la verdad que tenemos el apoyo de Andis, de todas las agencias, y queremos a ver si antes de fin de año son esas políticas de Estado que duran y que esperemos que el Congreso pueda darle a las familias de Argentina con un hijo con discapacidad esta expectativa. Diputada, ¿qué tal? Fabián Waldman, ¿cómo está? Le consulto porque estoy Fabián? viendo, del 30 de agosto presentaron un proyecto que tiene que ver con modificaciones sobre indemnización y ocupación temporaria anormal. ¿Puede ser que usted está como firmante o como coautora?
No, ese proyecto no lo conozco mucho, porque hay tres carrizos. ¿Cómo? Claro. Le estoy tomando lección. Disculpe. No, porque dice que hay tres carrizos. Ella como hay otra. Ok. Y a veces se confunden. Hay una tucumana, una cordobesa. No. Sí. Bueno, sigamos. Lo que estábamos planteando aquí, siendo un tema político, ¿cómo está viendo la actualidad, las discusiones internas dentro de Juntos por el Cambio? ¿Qué observa en cuanto a la disposición o no del expresidente Macri de afirmar que está dentro de la alianza? ¿Cómo está observando el panorama? Bueno, yo creo que la Argentina está transitando un momento difícil del país. Es difícil hacer pronósticos. Esto es paso a paso. El calendario electoral, cada etapa del calendario electoral es como una elección que tiene su propia autonomía y sus propios criterios porque cambia mucho. Digamos, eso es un momento difícil de la Argentina. Es difícil pronosticar. Creo que los grandes partidos o las grandes coaliciones que hasta diciembre organizaron la vida política del país, y hablo gobierno de oposición, están atravesadas por un cuestionamiento genuino de la ciudadanía de que es una democracia que no ha generado bienestar. Así que hay muchísima fragmentación, tanto en la oposición como en el gobierno, y hay un fenómeno nuevo, que es el fenómeno de la Libertad Avanza y de Milei, que es colega, obviamente, pero me parece que, plantea una disrupción que a veces entra en conflicto con lo que es la Constitución Nacional. Así que tenemos que es un momento de mucha tensión y de mucha incertidumbre en general. Yo que aspiro de los líderes de mi coalición que sean sensatos y responsables. No es el juego de la dirigencia política, esta es la necesidad de consolidar la democracia en Argentina, que no está consolidada, y no hay mucho margen porque la economía ordena y en Argentina desordena la vida de la gente, genera mucha angustia, mucha exclusión. Entonces, en un momento de mucha fragilidad no hay que tomarse como una aventura electoral esto, sino como la posibilidad de consolidar un régimen que hoy ha generado pobreza en la Argentina. Así que mucha seriedad. Lo que sí quiero decir, y esto quiero que me ayuden, estamos desde la bicameral del Defensor del Niño presentándole una carta a la Cámara Nacional Electoral, a Dalavía, que es uno de los grandes referentes de ese organismo, porque va a haber un debate presidencial, pero resulta que los niños han sido excluidos de ese debate. No se convocó una sola ONG específica de infancia, y la verdad que los niños del 30% de la población del país son los más pobres, los niños son mucho más pobres que los grandes. El 60% de los niños son pobres, si se mide con algo más que ingreso, mientras que solamente el 16% de las personas grandes son pobres. Sí. Y sin embargo, invertimos mucho más en grandes que en niños. Necesitamos que los niños tengan voz en el debate presidencial de Argentina. Queremos niños, adolescentes, preguntándole a los 5 candidatos qué van a hacer con la educación pública, qué van a hacer con sus derechos y si están dispuestos a tenerlos en cuenta, porque los niños tienen derechos propios, no tienen que ser interpretados siempre por los adultos. Sí. Esperemos que nos reciba y le hemos pedido que haga una reunión con la infancia. Carla, siempre también en la bicameral del niño, pasó creo en la reunión con Marisa Graham, que planteaste que justamente la porción o ella lo planteó creo, los adolescentes que van de 13 a 17 años son los que menos, para los que menos políticas públicas hay, en definitiva, es los que están como más en un limbo. Y en esto que también nos contabas, ¿no? Sobre los jóvenes que están desempleados, que tienen distintas discapacidades, toda esa franja que significa hoy por hoy también un voto joven muy importante y que ha mostrado también a qué espacio han adherido en su mayoría, por cuál optan, en esto que vos decías anteriormente, cómo están castigados por la situación macro. Total, yo creo que ahí hay una orfandad profunda de la dirigencia política con los jóvenes y los adolescentes. Y quiero referirme a los adolescentes, porque los adolescentes, la adolescencia empieza, a veces no la sabemos contar. ¿Cuándo empieza? Cuando termina. Es como el hijo del medio, ¿no? Transita ahí en el medio, ¿no? Y nosotros uno de los extremos, el más grande y el más chico. Lo mismo pasa con la adolescencia la adolescencia es de 13 a 17 años. Pero hay un punto que esos adolescentes son parte de los jóvenes que empezaron a votar a los 16. Claro. Este año empezaron votando. Y este año esos adolescentes, que en Argentina mueren 6 adolescentes por día, casi que mueren más, hay tantos como, o hay más muertes de adolescentes, hay 6 adolescentes que mueren por día por muertes evitables.
es decir, autoagresión, accidentes, no por causas que uno no puede evitar. Entonces quiere decir que hay mucho abandono del entorno emocional, público. Por eso está estallado el sistema, digamos, de... Y la pandemia. Claro, la pandemia, la salud mental. Es decir, que esos jóvenes que estrenaron su voto están apoyando a uno de los candidatos, digámoslo, a Milei, y ahí va un poco el grueso de ese voto. Están denunciando el país fracturado, sin futuro, y que francamente no los tienen en cuenta. Diputada... Entonces, hay una cosa que tenemos que tener muy, muy claro ese mensaje. Sí. ¿Qué están queriendo comunicar? Totalmente. Una pregunta sobre eso, ¿no? Porque usted hablaba de la crisis económica y uno la comparte, ¿no? Pero casi una apreciación personal, digo, a mí lo que más me impactó es que el candidato, por ejemplo, diga, aborrezco la justicia social. Y yo miraba las comisiones que integra. Carla Carrizo es casi como una humanista, ¿no? Una la puede definir, porque integra acción social, la comisión de las personas mayores, mujeres y diversidad, bicameral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Digo, a mí me parece que es el principal paradigma de este momento, es que alguien diga, aborrezco la justicia social y no pase nada, ¿no? O que además lo voten. Me parece como muy, muy fuerte, ¿no? Sí, yo creo que él tiene, digamos, la democracia es más que economía, la economía es importante, claro. Por supuesto, tiene que ver con la sustentabilidad, eso es sumamente importante, pero no ocupa el 100% de la vida de las personas, entonces tendría que estudiar un poquito más de formación cívica, me parece importante, porque él va a jurar por la Constitución Nacional, y acá no se gobierna de cualquier modo, se gobierna en el marco de un sistema democrático. Sí. Y eso lo tiene que comunicar y lo tiene que cumplir. Bueno, juró como diputado. Básicamente lo va a tener que cumplir. Ya juró como diputado, habría que ver exactamente. Hay que ver si jura después. Sí. Sí. No es de cualquier modo, Y eso un poco a mí me asusta, sobre todo la gente que está afuera mira y un poco consternada, esta especie de abuso, digamos, de ausencia de límites. La autoridad, digamos, no es de cualquier modo, no es que la crisis habilita a tener agresión, no es que la crisis habilita, porque tuvo una agresión, digamos, la agresión y la descalificación no puede ser una estrategia en política. Eso no es una estrategia de competencia democrática, eso es la estrategia de la rabia, no va en una competencia presidencial. Puede canalizar bien el voto bronca, pero no sirve para gobernar. Diputada, consulta, si hay sesión el 19, si el oficialismo consigue el quórum, aparentemente están para tratar licencias maternales, ampliación, el tema de las universidades, el tema del GNL y el proyecto 2030. Digo, ¿ustedes estarían para acompañar después de que consiga el quórum como corresponde y lo debe conseguir el oficialismo por tratarse de una sesión especial? Bueno, me parece que eso están todos los bloques y los interbloques están tratando de ver qué cosas se pueden ingresar sin conflicto para generar quórum y qué cosas generan procesos más construidos. Creo que esa es una respuesta que vamos a ir viendo en las semanas que vienen, pero obviamente hay voluntad de legislar y trabajar y de todo lo que se pueda avanzar para que hacer la vida más fácil a los argentinos, ahí vamos a estar. Pero bueno, hay que ver qué temas no condicionan, digamos, miren, hay un tema que tenemos que trabajar y estamos trabajando mucho también, ojalá se nos dé, ya hemos hablado con el presidente del Frente de Todos, necesitamos acotar, digamos, qué cosas se pueden debatir o qué cosas se pueden legislar en un proceso electoral. Claro. En un proceso electoral, cuando va a cambiar, no es que puedo inventar la Argentina desde cero, no es que empiece un gobierno, tengo que ser muy prudente porque hay un proceso de cambio de gobierno. Claro. Necesitamos un poco legislar sobre el traspaso de gobierno, que es ese tiempo electoral donde, bueno, le sirve para que se quede si el que gana está haciendo bien las cosas y le sirve para el que llegue, porque la gente no puede adivinar. Hay una responsabilidad de información y la historia no empieza cada vez que viene uno nuevo y todos los países lo tienen y Argentina no. No es factor sorpresa. Necesitamos tener una ley que ordene cómo se entrega y cómo se recibe el poder cuando hay cambio de gestiones y de gobierno, que es lo que va a pasar a fin de año en Argentina. La última, porque a partir de eso lo que se debata y no condicione ningún gobierno que entre. La última, y a partir de esto que usted dice, ayer Sergio Massa dijo que él no vería con desagrado que no existan más las PASO. Ese es un debate eterno.
yo me arrepiento. Dijo, ¿por qué toda la ciudadanía? Cuando nos va bien, todo el mundo ama las PASO. A mí me gusta mucho. Yo por eso no, pero que contribuye la evolución. La observación es que contribuye también a la inestabilidad. No, que siempre defendimos las PASO y a veces los grandes líderes se ven no cuando ganan, sino cuando no obtienen la victoria que quieren. Nosotros desde Evolución usamos las PASO para dar todas las competencias necesarias para jerarquizar la Argentina. Yo creo que el problema de las PASO no es, hay que mejorar las PASO. Las PASO están bien, el punto es cómo usan las PASO la dirigencia política. Si la usan mal, si la usan bien. Cuando la usan bien, jerarquiza la política. Y nosotros nacimos, Evolución nació de UNEN, que prestigió la política argentina y la política porteña. Cuando las PASO se usan mal, la culpa no la tiene la herramienta, sino los dirigentes de cómo la usan. Lo que sí hay que resolver de las PASO, y esto lo vimos y perdimos una oportunidad cuando cortamos en 2020, es el tiempo. Se hace muy largo. Claro, por eso era justamente... menos costosa. Hay dos modificaciones. Y creo que ahí escribió bastante bien a Valmedina, digamos, tienen que darse dos modificaciones. Yo creo que tienen que seguir siendo obligatorias como están, pero tenemos que hacerle dos cambios. Primero, que sean más baratas, no puede ser el dinero que se invierte, tenemos que hacer que compiten los partidos que representan, porque más fragmentación no es mejor representación. No pueden competir partidos vecinales por la presidencia nacional. Ahí tenemos que hacer más exigente la creación de partidos. Menos partidos, más sólidos. Eso por un lado. Y segundo, o sea, menos es más. Menos dinero es más representación, menos dinero es más exigencia, o sea, que sean pocos y buenos. Y segundo, cortar el intervalo entre las PASO y la última, porque una elección presidencial hay una ansiedad, sobre todo cuando hay problemas económicos. Lo vimos en 2019 y lo estamos transitando ahora. Ahí estamos. La diputada Ana Carla Carrizo, diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Evolución Radical. Diputada, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. A ustedes, buen viernes. Muy bien, bueno, igualmente, buen viernes. Pues sé que mientras ella hablaba, y ya vamos a la pausa, yo hacía una muy breve lista, ayúdenme si me olvido de algo, pero las PASO fueron creadas a instancias de Néstor Kirchner. Por supuesto, y sin embargo, uno lo que recuerda son dos, por lo menos, o tres grandes resoluciones de internas en el PRO. Yo recuerdo, por ejemplo, en su momento, la reta contra Michetti, que la resolvió con una PASO. Y ahora ni te cuento, porque ¿quién decía que le iba a ganar Bullrich a la reta, no? La verdad, y no recuerdo una ¿Quién decía hace unos meses, no en el último tiempo? Tenés razón, sí. Pero no recuerdo ninguna resolución tan fuerte en alguna PASO del oficialismo. No recuerdo. Bueno, tenés por ahí distritos más pequeños. Sí, tenés razón. Algunas, Tigre, por ejemplo. Sí, claro, exactamente. Y en las provincias también. Claro, y la Cámpora también ha tenido Hurlingham, claro, efectivamente. Lanús, eso necesito, que me corran de mi mirada porteña, efectivamente. Pero uno sos santafesino. Bueno, pero uno vive acá, entonces tiene muy presente lo que pasa en la vidriera. Pero nosotros somos porteños. Bueno, ahí estamos. Faltan segundos para las 5 de la tarde. La pausa, ya volvemos. Esto es El Análisis. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición.
Justamente en el proyecto nuestro que hemos presentado, colocamos esta idea, ¿no?, del impuesto a la vivienda ociosa, porque entendemos que el incentivo fiscal no es más que seguir llenando los bolsillos de los especuladores inmobiliarios. Seguro, medidas imprescindibles a la hora de compensar los efectos de la devaluación y sobre todo los efectos de la suba de precios, que casi fue inmediata, del 100% sobre, no de la devaluación del 20, sino del 100 sobre los productos. Entonces, bueno, me parece necesario. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Están viendo. Hay una piba, Luciana. Muy bien, estamos empezando el segundo momento del análisis. Estábamos hablando de todo lo que está pasando en torno a la próxima sesión del 19. Y ella es Luciana Fernández, natural de Misiones, abogada. ¿De qué hablamos, Fernández? A ver. Sí.
Bueno, hola Pato, Meli, como siempre un placer estar con ustedes aquí en el piso. ¿De qué vamos a hablar? El segmento de mis proyectos, vamos a presentar un proyecto presentado por la diputada Karina Bachey, que ella es representante de Juntos por el Cambio por la provincia de San Luis, en el cual busca declarar beneplácito. Cuando hablamos de beneplácito es un reconocimiento que hace la Cámara de Diputados, en esta ocasión a la delegación argentina de jugadores no videntes que ganaron el mundial que se desarrolló en Inglaterra. Sí. La verdad, para mí, sumamente novedoso. No conocía que existía un mundial para personas no videntes. Bueno, lo cierto es que la delegación argentina participó en este mundial y ganó. Efectivamente, se consagraron campeones del mundo en esta categoría que, podríamos decir que esta Copa Mundial la organiza la Federación Internacional de Deportes para Personas Ciegas. La verdad, para mí era súper, ahí podemos ver en imágenes, súper novedoso. Yo por lo menos no lo conocía. El que ve es el arquero. El arquero no es discapacitado visual, el resto sí. Tienen antecedentes acá, ya habían logrado algún título importante, pero sí, la verdad, es una demostración de mucha entereza, de mucha superación, efectivamente. Así que ahí estamos. Y la verdad, inclusivo. Un merecido reconocimiento. Exacto, y sumamente inclusivo también, Pato, ¿no? Que estas personas tiene una especie de campana la pelotita y por lo tanto ellos van sabiendo hasta hacia dónde se dirige la Súper pelota. Interesante y súper novedoso también, algo que se empezó a desarrollar en los últimos años. Vos decías que ya habían tenido otros logros y efectivamente en el 2002 y en el 2006 se habían consagrado también campeones en su momento. Vamos a ver qué dicen las placas y qué dice la diputada respecto a este tema. Dice, los murciélagos, así se llama el equipo, ¿sí? Se consagraron campeones del mundo al derrotar 2-1 a su par de Japón en la primera edición de los Juegos Mundiales IBSA 2023 que se disputaron en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra. Bueno, como decíamos entonces, este fue el Mundial para personas no videntes. Recordamos que es Fútbol 5, ahí estábamos viendo en imágenes incluso de qué se trataba este tema. Y el equipo, ¿sí? Que es conducido por Claudio Falco, obtuvo el boleto para los Juegos Paralímpicos 2024, certamen en el que intentarán seguir haciendo historia después de lo conseguido en Inglaterra, así que se clasificaron también para los Juegos Paralímpicos, ¿sí? Y dice que es la tercera conquista en la historia de este equipo, porque como decíamos, ya tuvo los murciélagos, que así se llama este equipo, ya obtuvieron una conquista en el año 2006 y también en el año 2002. Tenemos otra placa que dice que es importantísimo el reconocimiento y visibilizar el protagonismo que tiene este equipo en el mundo. Sin duda hace a la inclusión, ¿no? A que dentro de los deportes que son reconocidos mundialmente, como lo es el fútbol, que estas personas con capacidades, que son discapacitados, que no pueden ver, puedan tener un equipo, un mundial y poder competir entre ellos con otros países del mundo. Y tenemos una última placa, dice que hay que estar orgullosos de poder recibirlos a ellos como campeones del mundo, y por eso la Cámara de Diputados declara en este proyecto de resolución, declara justamente el beneplácito, que la Cámara lo suele hacer para reconocer ciertas trayectorias, ciertos logros, como sucede en este caso con el equipo de los murciélagos, que ganaron el Mundial, se consagraron campeones del mundo en el Fútbol 5 para personas no videntes. Bueno, ahí me está señalando el señor Waldman con información de Casa Rosada, que también hubo un título similar para las mujeres y que fueron recibidos todos por Alberto Fernández, ahí en Balcarce 50. Gracias, Luciana Fernández. Nosotros estamos hasta la hora 18, estamos con Melisa Jofré, estábamos hablando de lo que puede pasar con la sesión del próximo 19 y estábamos también con un resumen que vamos a ir recordando de cuáles serían los proyectos a tratar. Ahí estaba tomando nota Waldman. Uno es creación de universidades, donde está claro, por lo que nos decía la diputada Carla Carrizo, que ellos, la oposición, acompañan algunas universidades, no todas. Después también está el proyecto Ciencia 2030. Y Técnica 2030, que ese, la verdad, es como una muy buena expresión de deseos, están todos de acuerdo. Básicamente lo impulsaba Facundo Manes y otros. Después, la instalación de plantas de GNL, que sería la exportación de gas natural licuado, que básicamente es el que se puede exportar en barco. Dicen que sigue habiendo, a partir de la guerra Rusia-Ucrania, una gran demanda, básicamente en países de Europa y de Europa del Norte. Y también lo que tiene que ver con la prolongación de licencias
por maternidad. Este sería más o menos el conjunto de las leyes. Hay que ver si se ponen de acuerdo en otras. Habíamos mencionado, por ejemplo, trazabilidad de la pesca. Hay que ver, estamos hoy a 8, ¿no? Tiene que trabajar, tiene casi 10 días, 10 un poco días, más, 11 días, claro. el oficialismo para ver si se ordena esta convocatoria. Muy bien, la hora a las 17:10, Melissa Jofré, a ver. Pato, vamos a hablar, ¿te parece?, de un proyecto que se espera que tenga obviamente consenso porque se votó por unanimidad en el Senado cuando se trató y tiene que ver con la creación de protocolos contra el abuso sexual infantil. Justamente en el día de ayer hubo una reunión en la Comisión Bicameral del Defensor del Niño, donde se abordó esta problemática y viene bastante retrasado este proyecto, hay que decirlo, porque en el Senado se dio su media sanción en diciembre de 2021. Es decir, que si no se trata antes del 10 de diciembre de este año, va a caer esa media sanción, porque cada media sanción tiene 2 años para ser tratada. Así que lo van a acelerar un poco. Es un proyecto que tiene giro en las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, por obviamente el ámbito que incluye. Ahora lo vamos a definir. Y bueno, después también tendrá que pasar por Presupuesto y Hacienda. Presupuesto y Hacienda siempre tiene muchísimos proyectos para su tratamiento. Esto que decís está íntimamente ligado a lo que recién decías vos y lo que decía Carla Carrizo sobre el estado de desprotección y la pobreza, porque justamente el abusador va a buscar a alguien que sea un desvalido, con mucha necesidad, con mucha desprotección, con poco control materno. Ese es el marco, ¿no? Por eso digo, sí, seguro, a una pero no hay que desamparada. Sacar... No, claro que no. No tiene, creo yo, ni... Claro. No sé, ninguna distinción de clase social. No, es verdad que puede ser que esté agudizada la situación. Lo que digo es que, la verdad, un chico que está en su casa contenido y que come todos los días y que el padre sabe lo que hace, me parece que tiene menos margen. Sí, bueno, pero esas cosas... Ustedes dicen violencia doméstica también. No solamente ellos, sino las redes están a la orden también, del día. Sí, Eso creo que es lo más... Sí, también, sí, es cierto. La verdad que no hay mucho parámetro, me parece, en eso, pero sí relacionado y vinculado con lo que hablábamos también hoy con las trabajadoras de esta casa. Sí. Con la educación sexual integral, que como ellas dijeron, a los niños que se han encuestado, de cómo repercutió la ESI a la hora de saber, ¿no?, lo que les había pasado, lo que les habían hecho, a partir de, bueno, tener conocimiento sobre lo que no debe hacerse sobre ningún cuerpo de ningún niño, ni niña, ni adolescente. En realidad de nadie, pero mucho menos de aquellos que están en situación más vulnerable. Bien, vamos a avanzar para ver lo que dice este proyecto. Se trata de una ley que apunta a crear, como decimos, protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes. Y acá es un poco más extensivo a lo que es el ámbito escolar, por ejemplo, ¿no? Dice que se va a establecer este protocolo en toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole. Hemos visto casos de abusos en los clubes, en iglesias, ¿no? Sea público o privado también, y que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes. Y bueno, deberán disponer entonces de este protocolo. Lo que este proyecto es muy simple, tiene 5 o 6 artículos. No dice específicamente cómo va a ser ese protocolo, porque eso lo encomienda en quien va a ser la autoridad de aplicación. Y ahora sí vamos a pasar a la otra placa, que determina que la CENAF, esta es la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, conjuntamente con organismos provinciales, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas. Será la CENAF entonces la que buscará establecer los requisitos mínimos de los protocolos, determinar el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido. Seguimos, poner a disposición de las instituciones el material informativo, capacitaciones,
asesoramientos y modelos de protocolo y otras herramientas que estime pertinente para la confección e implementación de los protocolos, al tiempo de brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas. Es formalmente, digamos, todo lo que se le encomienda a esta secretaría para poder poner en marcha estos protocolos en todo el país, porque hay distintos organismos provinciales. ¿Esto cómo está en el recinto de un Senado muy disputado? Por ahí hubo algún acuerdo para renta temporaria, pero digo, acá me parece que no debería haber tanta diferencia. En el entre Senado los bloques. salió por unanimidad de esto. Por eso, claro. Sí. Y acá me parece que también, ¿no? No sé unanimidad, pero digo, me parece que debería haber acuerdo. ¿no? A ver. Y si vos pensás en ley Lucio, por ejemplo, Claro. esta ley también tendría que salir Claro. por unanimidad, sí. Bueno, este conjunto de leyes que a lo largo de los años realmente ha aumentado, venimos diciéndolo, un montón el piso de los derechos, ¿no? Sí, claro. Porque ha subido la calidad de vida, el respeto hacia todos los sectores sociales y creo que es un avance importantísimo. No sé, creo que eran 30 y pico de leyes hace 3 o 4 meses, de las que efectivamente... Las de salud. Las de salud, y si le suman estas otras, estás hablando prácticamente de 40 leyes a lo largo de los últimos años. Sí, que leyes, trabajan ¿no? en ese sentido. Donde se trabaja también entre los bloques, digamos, sin cuestiones partidarias. Sí. Y ayer, justamente en esto de los derechos que decía bien Fabi, en la bicameral del niño, donde se abordó esta problemática con especialistas, bueno, se llegó también, ¿no? A firmar, ¿No hay digamos... dictamen de comisión todavía con esto? No, se trata el martes. Sí. Se llegó ayer en la bicameral a firmar un documento a favor de todos los derechos que se han ganado en este tiempo. Bueno, un poco en esto que hablamos de los discursos de lo que podría acontecer. Claro. En el sentido de acelerar, Así que yo creo que este acelerarlo. proyecto lo vieron ahí con media sanción, dijeron, che, esto está hace casi 2 años, agarrémoslo, hay que sancionarlo ahora, ¿no? Bueno, una A ver, especie- uno lo podría decir, hay un conjunto de proyectos donde ante la inminencia de que lleguen sectores muy radicales, se aceleren acuerdos entre rivales tradicionales. Hablo Entre de las Juntos por el fuerzas Cambio, mayoritarias. fuerzas mayoritarias. Ahí está. Igualmente está claro que no sabemos efectivamente, las especulaciones hablan de una bancada, dijimos, de aproximadamente 40, Sí, 40 sí. digamos. Seguiría sin tener, digamos, la mayoría. Claro, Lo que pasa puede ser que la Libertad Avanza no acceda al gobierno, puede pasar Claro, eso, pero claro. sí el Congreso va a estar más fragmentado. No, claro, totalmente. Eso sí, Exactamente, va a sí, estar claro. más difícil. Sí. Salvo que las Pero fuerzas perdóname, hoy por hoy mayoritarias... si vos lo decís, eso, a vos también te lo dijeron diputados de ambas bancadas, ¿o no, Jofré? Te lo dijeron. ¿Qué cosa? Que van a acelerar para estos proyectos que... ¿Te dijeron Y- eso? Sí, claro. Está bien. Bueno, Hay que de ver hecho también- hay otras en las cuales no están de acuerdo, digamos. Sí. El tema de aerolíneas, Sí, por ejemplo. Eso completamente, sí. Bueno, aerolíneas ahí es un tema que queda claro. No Claro. está ni siquiera tanteado para sesión. Por eso te digo que hay que ver también qué va a pasar el 22 de octubre y esperar, porque ahí vamos a tener un lapso, creo yo, en lo que es después del 22 de octubre, ver cómo acciona este Congreso. Y Sí, claro. ni hablar después del 19. Sí. No, por supuesto. Es que el 22 de octubre el que pierde va a tener acá una crisis muy seria, porque de los 3, 2 van a quedar más o menos indemnes hasta el balotaje. Y el que pierde va a quedar muy complicado, con mucho crujido. Está bien, el que menos problemas tiene en la Cámara, digamos, de la Libertad Avanza, eso está clarísimo, ¿no? Es que claro, no tienen problema. estamos No, hablando de- Claro, exactamente. De las dos fuerzas mayoritarias, una... Salvo que sea gobierno, sí va a tener problemas. Claro. El que queda más debilitado para un gobierno es la Libertad Avanza. Sí, claro. Claro. Sí, No, sí. yo me refería a que tiene solamente 2 representantes. Claro, hoy por hoy. Claro, hoy por Sí, hoy, sí. eso estaba diciendo. Así Bueno, es. a ver. Bueno, además también lo que hará la CENAF es establecer los mecanismos de control y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, combatir el abuso sexual infantil. Además, se indica que el protocolo deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados
y garantizar el interés superior del niño, esto en concordancia con normas vigentes que tenemos, tratados internacionales a los que Argentina también Perdóname, adhirió. tengo una consulta complicada, Jofre, complicada, ¿no? Porque viernes viste que a la tarde. No, porque alcance. la propia Carla Carrizo lo preguntó, y Sí. yo digo, porque cuando se habla de niño, fuera de niño, es hasta los 14, me parece. Esa es la pregunta. ¿Cuándo es? Adolescente, hijo de 13 a 17. Ah. Niño hasta los sea, 12. Ahí está. No, porque en el caso judicial, si hay un abuso, obviamente que no es lo mismo a lo mejor la figura si el menor tiene 12 o tiene 13, efectivamente. No, por eso preguntaba. No, igual sí. No, Sí, igual a sigue partir- siendo a niño. menores A de partir 18 menores es de infantil. Sí, menores de 18 es infantil. Ujú. Pensé que había una cuestión a los 14. No. Está bien. Menores de 18 es infantil. Está. No, en algunas normas tenés Pero en el caso cuestiones abuso, a los 14 en menores o a de los 18. 16, Está pero bien. para otras Sí, cosas. pensá los Está bien, casos, para de- derechos. los últimos casos mediáticos, Exactamente, los no últimos para casos delitos. mediáticos en los cuales intervinieron el que trabajaba en Gran Hermano, o Coraza. Coraza, Claro. que Los menores que- tienen 17. Sí, claro, 16 años. Tenés razón. Bueno, A ver. según se desprenden de datos oficiales del programa Las Víctimas contra las Violencias, acá traemos un poco de cifras, este programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se registraron 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas Consultas. en consultar por violencia sexual. Un año. Digamos, de los En un que año. De lo que están, De lo que están consultaron. denunciados. En un año, Exactamente. 10 por día. Ujú. Más o menos. 10 por Sí, día. un tenemos- poquito menos, claro. Sí. Otros datos, de ese total un 77% eran niñas y el mayor porcentaje se concentró en el rango etario de entre 12 y 17 años, Claro. la adolescencia. Sobre los casos, el 36,2% sucedió en el hogar y el 3,4% en la vivienda de un familiar. Mirá vos, De los ¿cuánto? A 3, ¿cuánto? Claro. De los agresores, 36 en el hogar. 36 en el hogar. Y en general, De los todos estos agresores, el 56,5% eran familiares, más de la mitad, porque el abuso sexual infantil en su mayoría es intrafamiliar, y el 17,7% conocidos no familiares, o sea, también del círculo. 70%. 70, claro. Ujú. Creo que hasta ahí llegamos. Sí. Ahí estamos, con esos Bueno, datos. los números durísimos de Melissa Jofre, entonces, sobre este proyecto que, como dice ella, recordamos, van a intentar que tenga dictamen la próxima semana y que no está en la lista tentativa, y como bien recién recordaban ambos también, tanto Melissa como Waldman, no va a estar, por lo menos no están los prolegómenos, el tema de aerolíneas, esto de que se requiriera una mayoría especial para una eventual privatización de aerolíneas. Bueno, tampoco está entre la lista tentativa de los temas a discutir posiblemente el próximo 19 de este mes. Señor Waldman, ¿de qué hablamos? Hablamos de innovaciones que envía el Ministerio de Economía, el candidato Sergio Massa. De alguna manera la campaña electoral ha apresurado los tiempos en algunas cuestiones que están relativas a lo que es el mundo del trabajo, en líneas generales, ¿no? Porque sabemos que hoy a la mañana estaba reunido con su equipo económico para tratar la exención definitiva de ganancias a todos los trabajadores, que es una exigencia y un planteo de los sindicatos en general, los más fuertes, que vienen haciendo hace rato, y también cuestiones relativas a discusiones que tienen que ver con la generación de empleo. Y este tema en particular, Pato, Melissa, viene siendo impulsado desde todos los sectores de la economía. Si uno mira proyectos seguramente del PRO a lo largo y de Juntos por el Cambio a lo largo de los últimos años con respecto a exención de impuestos para que pueda incorporarse más gente a las empresas, es uno de los caballitos de batalla. Tomó este desafío Sergio Massa y envía un proyecto para beneficios para las MIPYMES, esto es pequeñas y medianas empresas, que incorporen nuevos trabajadores. De esta manera plantea exenciones que van para 2 años en distintos tipos de cuestiones. Y también, ahora lo vamos a ver en detalle, para incorporar a aquellos trabajadores que están formando parte de planes como el Potenciar Trabajo. La llegada entonces de un proyecto
que permite a pequeñas y medianas empresas beneficiarse con ingreso de personal, destrabando una de las cuestiones que tiene que ver por ahora con la exención del pago de impuestos. Pero si querés, vamos un poquito más concreto a cada una de las placas, y en ese sentido la propuesta es generar trabajo e impulsa el empleo joven, fortalece el empleo registrado de calidad y también de alguna manera garantiza el alivio económico para las pymes que dan empleo. La idea es que reducir hasta un 100%, efectivamente, no quería darle la espalda a la cámara, por eso me esfuerzo en mirar aquella y me resulta un poco difícil, pero si les parece, vamos con esto. Dale, reduce hasta un 100% las contribuciones, ahí está, gracias compañeros, patronales para las nuevas relaciones laborales. Esto, sin lugar a dudas, va a dejar de lado aquellas cuestiones que quizá pueda, de alguna manera, vienen en campaña electoral, pero de nuevo, ¿agarrará el guante la oposición diciendo sí, voy a apoyar esto? ¿O dirá no lo hago y no le doy ningún tipo de Lo hemos hablado con positivo? usted varias veces, ¿no? Si hay una mirada, es la mirada colaborativa, es decir, te acompaño, y la otra, estamos en elecciones, si te cruzo en el desierto te doy una anchoa. Es así. Bueno, está bien, Claro, pero es te podés así. morir de sal, Y sí, te podés morir claro. por el sal. Generalmente pasa eso. Pero no sé, la verdad. Pero podés decir, bueno, ahora te acordaste, Claro. esto puede ser beneficio, y quizá para más adelante diga, no, esto no me sirve a mí, yo lo pienso hacer de otra manera. Claro, por entonces eso no lo hago. por eso digo, efectivamente, sí. Bueno, entonces reduce hasta 100% las contribuciones patronales para el primer empleo de jóvenes entre 18 y 25 años. Esta es una de las pautas. Ahí estamos nosotros. Si es por el discurso de... Si es por el discurso de bajamos impuestos, tendrían que votarlo. Esa es la disyuntiva, Sí, esa es la disyuntiva claro. y esa es la discusión, efectivamente. Transforma programas sociales en trabajo formal de calidad. Por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al trabajo. El empleador, de alguna manera, contempla la diferencia y lleva adelante el resto del aporte. Vamos con la próxima placa, reducción de las contribuciones patronales. Si es un nuevo empleo de PYME, estamos hablando del resto de las empresas. En PYME un 100% para lo que se refiere a... la verdad, me acerco un poquito más porque me acerco un poquito más. Dale. Ahí está, que actualmente no tiene planes sociales, un 100% para las pymes, un 50 y un 75% para el resto de las empresas. Aquellas que actualmente tienen planes sociales, un 100% para las pymes y un 100% para el resto de las empresas. Y para los jóvenes de entre 18 y 25 años, el 100% de las mismas. Ahí tenés, mirá. Ahí está la regulación. Quedan liberadas de sanciones penales y reducen los conflictos judiciales. Esto es una de las cuestiones fundamentales en la que siempre hacen eje Pato, Meli, desde los sectores de las grandes empresas, de las pequeñas empresas. Quiero tener más trabajadores, pero tengo trabas. Creo que de alguna manera lo que vos decías recién, Meli, viene a ponerle un parche a eso, por lo menos, y decir, bueno, ahora tienen la posibilidad de hacerlo. Estaba pensando justo cuando veía esto, ¿no? Que sería el blanqueo de aquellos empleados que están en negro. Me acordaba también de que a veces la oposición plantea esto de, bueno, hay beneficios para quienes no cumplieron y para los que hicieron las cosas bien que hay, ¿no? Claro. Y en esto también, porque, bueno, se le perdonaría, digamos, bastante a aquellos empleadores que han tenido a sus trabajadores no formalizados. Sí, y además tiene otro componente que ahora vamos a ver, que está relacionado con la cuestión de el trabajador que no pierde aportes, porque eso es muy importante, ¿no? Porque el Estado cubrirá los aportes no ingresados por hasta 70 meses. Esto significa que podrá de alguna manera jubilarse esa persona, porque durante todo el tiempo en el cual las empresas que incorporen trabajadores no tienen que tener deuda, ¿ok? Para no tener deuda, ¿qué le hacen? Un blanqueo.
de alguna manera. Y ese blanqueo incluye a los trabajadores que ya tienen. Claro. Entonces, esos trabajadores tienen que, de alguna manera, poder registrar su laburo y de esa manera alcanzar una equidad con aquellos que trabajan en empresas más grandes y les han estado liquidando sus jubilaciones. Importante entonces este proyecto, lo resaltó también más ayer a la noche, ya llegó al Congreso de la Nación. Tenemos aquí para tratarlo. En el marco de otras medidas para las pymes. Claro, en el marco de otras medidas que vamos a ver cómo terminan. Consulta, que no sé si está en el proyecto, pero digo, este plan de fortalecimiento del empleo, una vez que hay este acuerdo entre el sector patronal, sector empresario y el trabajador, consulta, ¿el convenio colectivo que rige al trabajador es un convenio colectivo, es el clásico del gremio que sea o hay alguna modificación? No hay ninguna modificación. No dice nada. Lo único que dice es que tiene que pagar, contribuciones, por supuesto, el empleador, que tienen que ver con la ART, con el seguro, eso sí está especificado, eso sí las tiene que haber, pero el resto de las cuestiones, como el 931 en general, digamos que es el formulario más importante, eso no lo tiene que abonar. Habrá que ver, efectivamente, si le toman esta propuesta, como otras que dice que va a mandar la semana que viene, cuestiones relativas a la educación. Hoy, no sé si le confirmó o no, había una reunión, una teleconferencia con San Luis donde estaba el Consejo Interuniversitario. Ahí estaban todos los ministros que están resolviendo ahora la paritaria nacional docente en estos momentos. Y la semana que viene va a estar temas relativos a educación y el jueves el monotributo productivo. Y consulta, ¿no? Porque obviamente para el trabajador esto es como una propuesta muy tentadora, obviamente. Ahora digo, para el señor empresario o el dueño del negocio, digo, ¿cuál es el atractivo? Correrte de la ilegalidad. Porque si no, ¿qué motivaría al sector patronal a decir, mira, estás en negro, pero te pongo en blanco, total el Estado se hace cargo? Porque esto es incorporar más gente. Claro. Esto es incorporar más gente, digamos. Incorporar más gente. Nuevos trabajadores. Pensé que eran para los que están. No, estamos hablando de incorporar a gente que, por ejemplo, y por ahí necesitas. Sí, pero igualmente sí está contemplado porque la pyme no va a tener que tener ningún empleado en negro para poder acceder a estos beneficios. Entonces, si tiene uno que ya viene trabajando, lo tiene que blanquear. Porque justamente lo que está en discusión ahora a nivel nacional, y por qué está faltando, más allá de la sequía, el sustento para el Estado, porque la mitad de la economía es informal. Entonces, con la mitad de la economía que no está registrada, necesitas de alguna manera brindarle herramientas a los trabajadores para que incorporen, a las empresas para que incorporen a aquellos nuevos trabajadores que puedan registrar. Claro, por eso te preguntaba, porque ¿qué es lo que te dice el propietario de la empresa? Te dice, vos querés que yo blanquee, dale, yo blanqueo, pero bajame algún impuesto acá. Claro, y bueno, eso es lo que... Bueno, exactamente, no, por eso te digo, ahí vamos. No, yo por eso tenía dos dudas. Una era qué es lo que pasa a nivel gremial, si hay algún régimen especial, pero no, se va a acatar lo que disponga el gremio en el trabajo que sea. Y lo otro tiene que ser para personal nuevo. ¿Está? No, y esto me parece que llega en un buen momento. ¿En qué sentido? La verdad que la plata no alcanza. Pero el tema es que trabajo hay, trabajo se genera. Claro, trabajo hay, el tema es el valor. Bueno, digo, es un tema. ¿Cuánto es el salario, digamos? La discusión es eso. Sí. Bueno, y el gran problema que hay es, cuando hablamos de eso, es que la verdad hay mucha disparidad de salario, porque cuando vos estás conveniado, cuando tenés un convenio, digo, bueno, podés participar de la negociación de paritarias, cobrás lo que tiene que ver con los refuerzos. Entonces, bueno, más o menos el salario va acompañando. El tema es cuando estás en negro, ¿no? Bueno, por eso me parece que esto apunta a eso, pero bueno, habrá que ver. Con Heller, presentación, y estamos con el diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Dale. Ahí está el diputado Carlos Heller. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. Muy buenas tardes. ¿Bien? ¿Cómo te va? Tuteame si no me siento incómodo. Sí, ahí está. Bueno, ahí está. No se va a sentir incómodo, pero no. Carlos, primera consulta.
Debería llegar, tiene que ingresar el presupuesto en una semana. Y acá estábamos hablando si puede ser un tema que se mire electoralmente, que todos opinen sobre cómo es el presupuesto, porque bueno, estamos en el tramo final de la campaña previa al 22 de octubre. ¿Puede pasar eso con el presupuesto o no? Sí, a ver, esperá. Si nosotros hemos tenido años en los que no se aprobó el presupuesto, ¿cómo nos va a poder pasar que el tema esté condicionado, digamos, por las elecciones? Ahora, Massa el otro día, creo que en una nota periodística, dijo que iba a mandar un proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo superavitario, es decir, con superávit fiscal, no con déficit fiscal, que iba a incorporar todas las exenciones impositivas que hasta aquí estaban vigentes, que con eso se revertía la situación y que el tema fiscal había que resolverlo no aplicando políticas de ajuste. Inevitablemente el debate tendrá que ser condicionado por las visiones políticas de quienes están participando del proceso electoral. Pero es inevitable porque hay una coincidencia de fecha. La manda de tratar el presupuesto es una manda constitucional, inclusive, en cuanto a la fecha. Por lo tanto, no se puede especular con el tema. También hay que decir, para dar un ejemplo, y para entenderlo, que el gobierno manda su presupuesto con la idea de la continuidad de sus políticas. Cuando asumió el actual gobierno, lo hizo con un presupuesto que había aprobado la gestión anterior. Y tuvo luego que modificarlo en todo lo que tuvo que modificarlo, porque era un presupuesto que correspondía, diríamos, a otra filosofía, a otra ideología. Y por lo tanto tenía prioridades absolutamente distintas. Recordemos que a fines del 2016 nosotros aprobamos aquella ley de la emergencia económica, donde ubicábamos que el país estaba en el marco de 9 emergencias. Estoy hablando de antes del COVID. Sí, la ley de solidaridad. Así es, claro. Así es. Solidaridad y emergencia social. En esa ley está descrito el estado de la nación a ese momento. Y por lo tanto, el presupuesto que había elaborado la gestión anterior no era un presupuesto que se podía utilizar para las políticas que se iban a llevar adelante. A los 3 meses vino la pandemia, hubo que generar gastos y partidas que no podían estar en ningún presupuesto, porque nadie tenía previsto que había que comprar camas, respiradores, vacunas y todo lo que hubo que hacer en aquel momento. Pero volviendo al tema, el debate va a estar cruzado por las distintas visiones, pero te quiero decir que siempre estuvo cruzado por las distintas visiones, así que no me lo imagino demasiado diferente al que tuvimos el año pasado y el anterior. El anterior no lo pudimos aprobar, el año pasado sí lo pudimos aprobar y aparecieron las mismas controversias y visiones opuestas que seguramente estarán cuando debatamos este año. Carlos, una pregunta, porque hoy es viernes y yo te escucho los sábados, y los sábados siempre a Heller le dicen, Heller, la inflación es alta, Heller, la plata no alcanza, y Heller dice, bueno, pero, dice Heller, y explica cuestiones que ya algunas son realidad, habla del gasoducto, de cómo se modifica la ecuación energética, habla de que no vamos a tener una sequía como la del año pasado. La consulta es, ¿vos creés? Porque ahora dicen que el 2024 también es un año complicadísimo. ¿Vos creés que hay herramientas, hay elementos para que esta situación empiece a modificarse en serio a partir del año que viene o hay que seguir esperando? No. A ver. Yo no tengo ninguna duda, de que si logramos mantener este rumbo, el año que viene es un año excelente. Y explico por qué. Imaginemos que al 2023, a que estamos transitando, simplemente le pongamos 21.000 millones más de dólares de ingresos por exportaciones y 5.000 millones más de dólares
de ingresos fiscales por derechos de exportación. Nada más. Está bien. No hago ninguna otra. Las mismas políticas que se aplicaron y le sumo 21.000 millones de dólares que ingresan como reserva y le sumo 5.000 millones de dólares que ingresan como derecho de exportación. No tengo problemas fiscales y no tengo problemas de reservas. Y te estoy hablando de no cambié ninguna política, simplemente no tuve sequía. Ahora te agrego, para el año que viene tenés el gasoducto, que es un cambio estructural importantísimo desde el punto de vista de nuestra balanza comercial, la reversión del norte, que es otro cambio importantísimo. Estamos hablando de cosas estructurales que tienen que ver con cambios profundos en nuestra balanza comercial, en la composición de nuestras reservas. A eso le agrego los acuerdos con Brasil para poder comerciar en yuanes para no tener que usar dólares. Obviamente con China. Cuando hablamos de comerciar con Brasil y con China, estamos hablando del 40 y pico, 50% del comercio exterior argentino. Entonces estoy hablando de una cantidad de cuestiones importantísimas que le están faltando que le lleguen a la gente en medida de ingresos. Pero las medidas estructurales se han venido tomando y por eso digo, si este rumbo se mantiene y no lo chocan, creo que el 2024 va a ser un buen año. No es que va a ser un buen año gobierne quien gobierne. El 2024, si se mantienen estas políticas, va a ser un buen año, porque están dadas todas las condiciones para que eso sea efectivamente así. Vamos a tener un fuerte superávit de balanza comercial y vamos a tener una situación fiscal absolutamente controlada, lo que nos va a dar además una independencia, una autonomía, una capacidad de tomar medidas sin tener que estar aceptando condicionamientos. Y además nos va a permitir, yo diría, ponerle límite a la construcción de expectativas negativas y a todas estas apuestas que nos hacen todos los días de cuánto va a estar el dólar la semana que viene, entre 15 días, fin de mes, fin de octubre, fin de noviembre, fin de diciembre, que lleva a que por incertidumbre o por especulación todo el mundo mande a precios ese tipo de cosas. Ejemplo, la Argentina tuvo que bajar un 22%. ¿Me podés decir por qué los alimentos tuvieron que aumentar porque la Argentina devaluó? Claro. ¿Me podés explicar por qué incluso las cosas con componentes importados aumentaron más que el 22%? Aunque además, porque no aumentaron los costos, no aumentaron los salarios, no aumentaron los internos. Entonces, ¿por qué aumentaron los precios en la proporción que aumentaron? Y a ver, dale, pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Fabián Waldman te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pero en ese sentido, digamos, es la vieja historia de la Argentina, digamos, ¿no? El aprovecharse de un momento inflacionario, más específicamente en la previa de un cambio democrático, que sabemos que es un interregno en estos momentos bastante más largo que hace unos años, y que el apuro de algunos sectores económicos y el apriete está a la orden del día. ¿Qué herramientas tiene hoy el ministro Massa para hacer frente a esta situación cuando está claro que el asalto sobre los bolsillos de los argentinos realmente ha sido muy importante en los últimos días? Sí. A ver, vamos a decir varias cosas al respecto, que la pregunta es muy amplia y es difícil responderla con una frase cortita. Yo vengo insistiendo en que no hay en el mundo experiencias exitosas de políticas antiinflacionarias que no sean recesivas. Hoy, tomemos Estados Unidos, tomemos Europa. ¿Cuál es la herramienta? Subir la tasa de interés, todo lo necesario hasta que se enfríe la economía. Powell dice, así como se los digo yo ahora, bueno, lo lamentamos porque esto va a afectar las condiciones laborales de Estados Unidos y probablemente un menor nivel de actividad, pero no hay otra herramienta para bajar la inflación. La Argentina está intentando, hasta aquí sin haberlo logrado,
domar la inflación sin tener que llegar a un plan de ajuste antiinflacionario con las consecuencias recesivas que tiene, que ya las hemos vivido. Ya hemos tenido, no es que nunca tuvimos planes antiinflacionarios en la Argentina. Acá hubo un momento que hubo inflación cero. Y algunos ahora nos dicen, en Perú no hay inflación. ¿Y vos te animarías a decir que los peruanos viven mejor que los argentinos porque no tienen inflación? Claro. Entonces, más compleja la respuesta, quiero decir, porque el intento nuestro de ir por una escalera descendente del proceso inflacionario que no implique políticas de ajuste que castiguen a la gente, hay que sostenerlo, hay que insistir. Para eso hacen falta seguramente, en algunas cuestiones, mejores leyes, y acá aparecen otra vez las dificultades de las mayorías parlamentarias, etcétera, estamos medio como en un círculo vicioso. Las políticas de acuerdo de precios son buenas si van acompañadas también de políticas suficientemente sancionatorias de los que no cumplen. No pueden ser acuerdos de caballeros, tienen que ser obligaciones a cumplir. Como acuerdo de caballeros no funciona. Pero bueno, el gobierno está mostrando en ese sentido una capacidad de gestión en esta última etapa de poner incentivos impositivos, de jugar con sus propios recursos para premiar a quienes cumplan con esas políticas o para que no tengan que hacerse cargo de los costos de esas políticas. Por ejemplo, el aumento último de los 60.000 pesos en 2 cuotas, que para las pymes se compensa en un 100% con aportes de la Seguridad Social y para las medianas en un 50%, etc. El proyecto que se está planteando para que se incorpore personal y por 2 años no tengan aportes al sistema de la Seguridad Social para sacar a gente del trabajo informal e incorporarlo a la formalidad laboral. No hay una medida milagrosa, son todas cuestiones que hay que ir haciendo para ir transitando ese camino. Y después hay que estar, acá hay un problema, que es que no entres en una espiral hiperinflacionaria, porque vos podrías decir, aumentan los precios, aumentan los salarios, aumentan los precios cada vez más rápido, antes cada 90 días, después cada 60, cada 30, por semana, cada día, y vuela todo, no sirve tampoco. Tenemos que encontrar la manera de desacelerar. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Lo quería consultar porque hoy por hoy el proyecto de reforma de ley de alquileres y el proyecto que tiene que ver con los créditos UBA están en tratamiento en el Senado y hay expectativa de que sufran modificaciones, que vuelvan aquí a la Cámara Baja. Son 2 proyectos distintos porque la reforma de la ley de alquileres sabemos que salió el dictamen que era impulsado por la oposición, mientras que en créditos UBA se había llegado a consensos entre oficialismo y cierto sector de la UCR. Sí. ¿Cómo está viendo usted las discusiones y si ha tenido contacto también con sus pares del Senado o del oficialismo? No, sí tuve alguna conversación en alguna reunión que tuvimos por otro tema, pero no tiene la identidad como para que yo la considere contactos. Pero iremos por partes, es decir, si vienen las modificaciones, la Cámara de Diputados para insistir necesita mayorías especiales. Y hoy por hoy me da la impresión de que nadie está en condiciones de lograr esas mayorías especiales. Sí. Por lo tanto, me parece que lo más probable es que las mayorías que si el Senado dictamina, sea difícil que eso se pueda revertir. Es decir, si viene un dictamen que modifica los diputados la ley de alquileres, no creo que se puedan lograr los 2/3 necesarios para ratificar la postura. No los tuvo, obtuvo una mayoría ajustada, así que probablemente sería firme lo que resuelva el Senado, la impresión que tengo. ¿Y hay reunión prevista de la comisión de presupuesto, Carlos, con algunos temas que están dando vuelta? Estaba la intención, según me dicen, de tratar de sacar dictamen sobre GNL, no sé, este de empleo, si tiene que pasar también por la comisión. Por la comisión casi diría que no, salvo declaraciones,
porque cuando se decide hacer un monumento hay que ponerle una partida para mantenimiento y cosas por el estilo. Esta semana estamos citando ahora para el miércoles a 2 reuniones, en una plenaria con industria y con trabajo, donde vamos a tratar el tema de la ley de calzado, vinculado a la fábrica de calzado, y la otra para tratar este proyecto justamente de la incorporación de trabajadores con estos 2 años sin aporte. Eso lo vamos a... Perfecto, claro. Empieza rápido el debate. Vamos a tratar el miércoles. El miércoles estamos convocando para esa segunda reunión, que es exclusiva de presupuesto, a una reunión a la que van a asistir varios funcionarios del Poder Ejecutivo para explicarlo, pero con la idea de dictaminar en el mismo miércoles. O sea, y llevarlo a la sesión en caso de que haya también. Perdón, ya eso me excede. De manera que esté disponible, iba a decir, para que si las autoridades del bloque y de la Cámara quieren llevarlo para la sesión probable del día 19, esté disponible. Carlos, pregunta técnica, porque tenemos una duda acá. Una de las ideas de llevar a la sesión del 19 sería facilitar la producción de GNL. Y la pregunta es, ¿hay despacho de comisión ya para la producción de GNL o no todavía? No. No. Ah. ¿Y sabes algo? ¿Podría haber algo? ¿Podría pasar lo que pasa con ganancias, por ejemplo, o no? No, está bien. No, consulto. Pero no, yo no tengo ningún pedido de tratamiento puntual de ese tema. Está bien. Hasta este momento, hasta las 17. Y decime, vos que conocés los números en detalle, si vos decís no hay más impuesto a las ganancias, ¿es mucha plata eso para el Estado? ¿Cómo lo reemplazás? ¿Cómo manejás esa cuestión? Yo quisiera primero en eso decir que quiero ser muy prudente hasta conocer el proyecto. Claro, está bien. Quisiera conocer el proyecto. No, pero te lo digo además, y te lo digo con toda sinceridad, porque estuve charlando con el ministro y él me pidió, porque es probable o posible, no, más que posible, que antes que lo tratemos como proyecto haya un decreto y después un proyecto. El tema de la aplicación inmediata y tengamos el tiempo parlamentario necesario y no estemos corridos, porque acá hay un problema que la inflación genera un efecto sobre los salarios y demorar esto tiene un efecto sobre la gente. Claro. Porque que gana menos de 700.000 pesos no paga, pero resulta que cada mes los salarios nominales aumentan. Tenés que cambiar todos los meses. Claro. Entonces, pediría ser prudente. ¿Cómo no? Yo estoy siempre disponible, pero sobre el tema no quisiera entrar en detalles. Estamos. Carlos Heller, titula... Decime. Déjame. Dale. Sí quiero decir para claro mi posición conceptual. A ver. Yo creo que los impuestos sobre la riqueza y sobre las ganancias son actos solidarios, porque hace a que los que más tienen y más ganan generen recursos para atender necesidades de los que menos tienen. Por lo tanto, creo que todos los que ganan mucha plata o buena plata tienen que aportar. Creo que sería partidario de dividir las ganancias empresariales como impuesto a las ganancias y los grandes ingresos como una manera de hacer que tributen aquellos sectores que, como yo, tengo un alto sueldo por el cargo que ocupo y que simplemente que porque soy un trabajador no tengo que aportar, por ahí me parece que no sería justo. Entonces yo creo que el concepto debería ser cambiarle el nombre y que no se llame impuesto a las ganancias cuando se trata de las personas, porque efectivamente las personas no tienen ganancias, y que hubiera un impuesto a los altos ingresos con un buen mínimo no imponible, que efectivamente
ponga a cubierto y que no tribute nada a la inmensa mayoría de la gente, el 90 o el 95%, y que en el resto se aplique progresividad. Claro. Porque hoy no hay progresividad. Hoy tenés 700.000 y el que pasa de ahí aporta el 35%. Y entonces creo que eso hay que escalarlo como corresponde y que vaya, es decir, digamos, vamos a decir un ejemplo burdo, tiro cualquier número. Hasta 1 millón de pesos no pagan nada. Claro. Entre 1 y 1.200.000, por eso 200.000 el 5%. Por los siguientes 200.000 el 10%. Y así progresivamente hasta llegar a que por encima de tanto pagás el tope. Estamos. Carlos Heller, el titular de Presupuesto y Hacienda, con un montón de datos de lo que va a pasar. Habló de decreto. Sí, es importante ese el decreto. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Buenas tardes. No me hagan poner un anuncio. No. Yo dije que puede existir. Sí. Bueno, puede existir. Estamos. Estamos. No. Gracias, diputado, y buenas tardes. Chau, chau. Bueno, tenemos que terminar. Ya enseguida la continuidad de DTV. Melissa Joffre, un gusto. Igualmente. Señorita, hasta la próxima. Señor Fabián Waldman, nos estamos reencontrando en cualquier momento. Nada más. Gracias. Buenas tardes.